Mateo capítulo 5 a partir del versículo 1 al 5. Y antes de estar leyendo vamos a pedirle al Señor que nos guíe como siempre, que Él esté ayudándonos a poder sacar provecho de su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias, mi Dios, por tu gran amor y misericordia. Señor, alabarte y cantarte todas esas verdades, todo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, cómo nos justificaste, cómo nos salvaste, nos rescataste cuando éramos contrarios a ti, cuando no queríamos saber nada contigo, Dios, cuando estábamos muertos, Señor. Tú nos resucitaste, nos diste vida y, Señor, pudimos oír tu voz y correr a ti, Señor. Ver al Salvador y poder, Señor, arrojarnos en tus brazos y hoy disfrutar no solamente de esa gracia tan preciosa, sino de la comunión también que tenemos con Cristo, Padre, con tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ahora a poder ir a tu palabra, a que todo lo que hoy aprendamos y veamos lo podamos poner en práctica. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que tienes para decirnos. Sabes la lucha que tenemos interior cuando, Señor, estamos escuchando tu palabra, pensamientos que se cruzan. Señor, te rogamos que nos ayudes y confiamos en la providencia, Señor, en la providencia de tu palabra, que tu palabra es poder para transformar nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos ahí a Mateo capítulo 5, ya lo tienen, versículo 1 al 5. Me imagino que ya a esta altura ya lo sabemos de memoria estos versículos. Todavía hay un montón para sacar, ya hay muchas prédicas que venimos hablando, pero tengan confianza y tengan paciencia. Y esa palabra paciencia hoy la vamos a nombrar muchas veces. Así que vamos a ver lo que dice ahí Mateo capítulo 5. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bueno, como el domingo pasado vimos la primera enseñanza del verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y se acuerda que vimos que teníamos que tener en cuenta el principio de con quién teníamos que ser mansos en primer lugar. Con Dios. Con Dios, mansedumbre para con Dios. Un cristiano tiene que tener en primer lugar, antes que la mansedumbre para con los hombres, ser mansos con Dios. Y teníamos que comprender, y tenemos que comprender bien eso también. Y vimos lo que es esa mansedumbre para con Dios, lo que debemos considerar antes de ver cómo se manifiesta esa mansedumbre para con los hombres. Y hermanos, cuando nosotros vemos estas características, cuando vemos que la palabra de Dios nos habla de esta manera, ¿qué debemos tener en cuenta como cristianos? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Qué es lo que la palabra me está diciendo hoy? Lo que me dice que yo tengo que hacer ahora, en este mismo momento. Pero no solamente esta enseñanza es para este momento, para este tiempo, este lugar, estas horas que estamos acá, o este día que es el día del Señor, sino que las enseñanzas de Cristo son para cada día de mi vida. Las enseñanzas que Cristo me dice en su palabra son para cada día de la semana en mi vida, para cada hora en mi vida. Y esto que estamos aprendiendo es para aplicarlo no solamente acá, sino que es para aplicarlo mañana y pasado y al siguiente día y al siguiente día, al siguiente día, hasta que el Señor venga a buscarnos o nos vayamos con Él. Pero estas son características que Dios dice cómo debe comportarse un hijo de Dios, un cristiano.
Y entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que son actitudes. Y estamos hablando de la mansedumbre. Y hermanos, este mensaje realmente es un mensaje que no me gustaría darlo, verdaderamente. Porque si es donde Dios trabaja más con mi vida es con la mansedumbre. Pero bueno, el Señor trabaja con nosotros, nos quebranta, nos humilla y a veces es fácil hablar de otras cosas. Preferiría hablar tal vez los atributos de Dios, las glorias de Cristo, pero cuando hablamos de características y más teniendo de testigo a mi esposa acá enfrente que me conoce, entonces espero que le pase lo mismo a ustedes, que todos podamos ver en la palabra lo que dice la mansedumbre y cómo yo me comporto si soy manso delante de Dios. Y si yo quiero saber si alguno de mis hermanos es manso, le tengo que preguntar a su esposa. Tengo que preguntar en su casa. O si las hermanas son mansas, tengo que preguntar a su esposo. Y ahí es donde se sabe toda la verdad, ¿no? Las hermanas viudas, no sé cómo hacer, pero preguntamos. Mandamos los espías secretos. ¿Y quién es una persona mansa para con Dios? Y hoy lo que vamos a estar viendo, el título del mensaje de Dios de hoy, es cómo se manifiesta la mansedumbre para con los hombres. ¿Cómo se manifiesta esta mansedumbre que dice Cristo en su palabra que tenemos que tener para con los hombres? Y cuando estamos sumisos a su voluntad, sobre todo cuando nos encontramos en medio de una providencia aflictiva, cuando estamos pasando el fuego de la prueba, como veíamos el domingo pasado también, una persona puede decirnos que lleva una relación muy buena con Dios. Yo tengo mi tiempo devocional, lloro todo el día, yo canto a Dios en mi casa y nos puede dar una imagen de Él mismo que es perfecta. Un cristiano que hace bien todas las cosas puede decirnos que disfruta en la soledad de una íntima y espectacular comunión con Dios. Y esto puede ser cierto como también puede no serlo. Nosotros no tenemos capacidad para ver dentro del corazón de una persona, pero poder medir cuán alto es o esa capacidad de poder ver el corazón de una persona para medir el ardor que tiene por el Señor. Entonces eso no lo podemos saber, me lo puede decir, lo podemos escuchar, pero no podemos saberlo. Pero sí podemos ver la manera en que esta persona se comporta con sus semejantes. Puedo tener una preciosa comunión con el Señor, una persona de oración, de estar, digo, hoy yo paso horas y estoy con el Señor adorándolo, pero yo mismo estoy con mis hermanos viviendo a diario y con mis hermanos soy diferente. Soy áspero, soy rudo, impaciente y entonces ahí empezamos a dudar un poco. ¿No? Si es verdad, ¿será verdad que esta persona pasa tanto tiempo con Dios? Porque sus hechos no están diciendo lo mismo. Y entonces ahí es algo que nosotros tenemos podríamos decir, un termómetro para medir, ¿no? Podemos estar viendo a ver cómo es esta persona, cómo es, pero sobre todas las cosas, hermanos, la palabra de Dios me tiene que llevar a ver cómo soy yo con mis hermanos. Y esto es lo que hoy necesitamos ver y prestar atención. Esto es lo que hoy nos va a hablar el Señor, no es para mi hermano, qué bueno que está fulanito de tal, lo va a escuchar, porque es impaciente. No, me tengo que mirar yo. Y si este mensaje pegó tan fuerte, el primero que le ha pegado fue a mi corazón. La lucha. Y esta semana increíble. Momentos de impaciencia impresionante y recordaba lo que Dios me decía en su palabra, pero cómo el Señor nos enseña, cómo el Señor nos lleva y nos enseña a ser más semejante a Él. Y vamos a ver, hermanos, tres cosas principalmente hoy, tres cosas, cómo se comporta un hombre manso en su relación con sus semejantes. Y la primer característica o el primer elemento que tenemos que ver es que el hombre manso sabe sobrellevar las injurias, ofensas y maltratos de los demás. Wow, es mucho, es mucho. Que el hombre manso, dice el Señor, tenga que saber llevar las injurias que nos hacen, las ofensas que nos hacen y los maltratos que nos hacen, es algo que
Señor, tenés que obrar mucho en mi vida, en mi corazón. Podríamos poner muchos ejemplos que nos relata la Biblia sobre hombres mansos, pero vamos a poner el listón bien alto. ¿Vieron los atletas que van superando récord olímpico, que van levantando, esos que hacen esos saltos en alto, que se doblan todo y se hacen una contorsión de espalda y saltan 1,5 metros, 2 metros, no sé cuánto es el récord mundial, 2 metros y algo creo. Y van corriendo ese listón y la marca se va corriendo. Bueno, nosotros como cristianos tenemos que poner el listón bien alto. ¿Y saben a quién tenemos que mirar? A Cristo. A Cristo, el único, el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Noten ahí en Mateo capítulo 11, versículo 29. El mismo Jesús, lo que le dijo a sus discípulos, el mismo Jesús lo que nos dice hoy a nosotros. Pero Jesús le estaba diciendo a sus discípulos esto. Recuerden todo el contexto de Mateo, todo lo que ellos estaban viviendo, todas las revueltas políticas que había, los choques que habían entre sí. Jesús les dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién tenemos que aprender? De Jesús. De Jesús, que Él es manso y humilde de corazón. Así que si desean saber cómo reacciona un hombre manso sobre cierta situación, tenemos que ir a los evangelios y comprobar las reacciones de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Recordemos que Él fue perfectamente hombre y a su vez Él fue perfecto Dios. Entonces Él veía y estaba entre los hombres y había situaciones que tal vez a Él lo querían agarrar, y en más de una vez calculo yo que debe haber querido agarrar a alguno de los discípulos y, como decimos nosotros, ahorcarlo por lo que estaba diciendo o lo que estaban haciendo. Pero vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su paciencia, su amor, su misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos como ejemplo, el Señor Jesucristo. Estas cosas están escritas en los evangelios para ver la reacción, la comprobación de cómo reaccionó nuestro Señor, para que también admiremos a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente la admiración, sino para que lo imitemos. El Señor es claro acá, está diciendo: imítenme. Imítenme en esto, sean imitadores de mí. Y Él nos dejó ejemplo para que andemos en sus pisadas. Y los hombres mansos saben manejar las ofensas de los demás como las manejó el Señor Jesucristo. Como las manejó el Señor Jesucristo. No porque un hombre manso sea un superhombre. No porque sea alguien que la tiene todas las cosas re claras. No tiene pecado. No, de ninguna manera. Él sabe con lo que tiene que lidiar, con su orgullo, sabe que tiene que lidiar también, que tiene corrupciones internas, que todavía hay pecado que tiene que ser mortificado. Su carne siempre lo tira a hacer cosas que no convienen y está esa lucha, y sabe las reacciones que quiere tener hacia los demás, pero sabe también que tiene el ejemplo de Cristo. Que el Señor le dice que aprendan de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Pero en esos momentos, esos hombres y mujeres también recuerdan quiénes son. Cuando estamos en esos momentos, hermanos, debemos recordar quiénes somos nosotros. Si somos mejores que otros. Si nosotros somos hombres mansos, nosotros tenemos que no tomar venganza en medio de la ofensa y de la injuria. Porque si seguimos mirando a Cristo, vemos que Él fue ofendido e injuriado muchas veces. Pero Él se mantuvo siempre en paz. Él siempre se mantuvo teniendo en cuenta que su objetivo era que Él era el Salvador, que Él venía a cumplir un plan eterno, ya diseñado, ya preestablecido desde la eternidad. Entonces Él se daba cuenta que no tenía lucha contra un hombre que es de carne, un igual que yo, sino que Él venía a salvar al hombre del pecado, de su peor enfermedad, el pecado. Y el hombre manso no devuelve mal por mal, el hombre manso no amenaza, no guarda rencor. Por ese mismo principio espiritual le permite también refrenar su ira. ¿Se acuerdan que vimos el domingo pasado
una persona que es fuerte, que puede contener los momentos de ira, demuestra que tiene una fortaleza en el Señor. Se refrena de hacer cosas malas, de decirle a alguien algo malo, de devolverle mal por mal. Pero un hombre que es débil va a reaccionar y va a decir lo que tiene que decir, va a lastimar y va a herir porque no es capaz de refrenar su cuerpo ni tampoco su lengua. Y entonces lo que hace es peca. Y ahora, si nos pareciera más difícil lo que aprendimos anteriormente, que el hombre manso reacciona ante las injurias, amenazas con paz. Reacciona con calma y con tranquilidad. Bueno, si eso es difícil, también ahora vamos a ver que tenemos que dar un pasito más adelante. ¿Se animan a dar un paso más adelante? Les dicen de todo, los injurian. Señor, tú sabes, Señor, perdónalo, ¿no? Con los puños apretados, Señor, ayúdame, soy débil, Señor, pero vos me dejaste ejemplo. Bueno, ahora el Señor dice, vamos un paso más adelante. No solo debe soportar la injuria, incluso de devolver mal por mal, sino que también debe soportar haciendo bien a los que hacen mal. Wow, era bastante. Casi imposible lo que estaba pidiendo Jesús. Casi imposible lo que Jesús le pedía en aquella época a los discípulos y es lo mismo que hoy. Casi imposible, Señor. ¿Cómo lo hacemos? Y hasta que no llegamos a ese punto, no somos mansos al punto de lo que la Escritura nos está enseñando. Tengo que refrenarme cuando me hacen mal, cuando me injurian, cuando me dicen cosas, pero ahora no solo eso. Tengo que a esos que me hacen esas cosas, tengo que darles bien y devolverles bien. Y eso es lo que me enseña la Escritura. Y eso es lo que yo tengo que hacer como cristiano. Y hermanos, a veces parece imposible, pero es lo que Dios dice. Y recordemos que la obra que Cristo hizo en nosotros, entonces puede hacer posible estas cosas. Porque Él está trabajando en nosotros. No es con nuestro poder, sino que es su gracia en nosotros. Es su gracia obrando día tras día en nosotros. Es trabajando en nuestro corazón. Es humillándonos delante de su presencia para que veamos qué débiles y limitados somos. Cuánto necesitamos del Señor. Y eso es lo que el Señor Jesús nos envió a hacer, no solo con su ejemplo, sino con su mandamiento expreso. Fíjense ahí en Mateo capítulo 5, versículo 43 y 48. Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bueno, está bien, Señor, bien. Bendecid a los que os maldicen. Acá ya va aumentando el Señor. Me está diciendo que tengo que hacer algo más. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No solamente hacer cosas que ellos me vean que yo se las hago a ellos, sino mis pensamientos hacia ellos tienen que ser en la intimidad. Orar inclusive por ellos delante de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este es el camino que entramos por la puerta angosta. Y hermanos, recordemos, no querramos hacer más ancho el camino. El camino, la puerta es angosta.
no tratemos de forzar para que el camino sea más ancho. Esto es lo que el Señor me dice. Estas son las características que tiene que vivir un cristiano. Aunque a mí no me guste, lo dice el Señor. Y dependo de Él, dependo de su gracia. Dependo que Él obre en mi vida, Señor. Señor, no puedo, me conoces, Señor. Ayúdame. Dependencia del Señor, una y otra vez. Entonces vemos que en todo esto, vemos que el hombre manso lo maltratan, lo ofenden, lo injurian, tiene que devolver bien por mal, tiene que orar por sus adversarios y este hombre no se permite lamentarse a sí mismo. Vemos que no hay un lamento en este hombre manso. No es un hombre que está diciendo, ay de mí, pobrecito, mirá lo que me hicieron. Mirá lo que me hicieron a mí, me dañaron, me lastimaron. Sin embargo, el hombre manso nadie puede hacerle daño. Porque toda su fortaleza está dedicada a la defensa de Dios. A lo que Dios dice en su palabra, a cómo Él se debe comportar, qué es lo que Cristo dice del cristiano, cómo se debe comportar. Entonces nadie puede hacerle daño y no está dispuesto a defenderse a sí mismo. No está dispuesto a presentar una defensa porque hirieron su orgullo, sino que está dispuesto a devolver o hacer el bien a las otras personas. No se molestará en defender su propio honor. Y acá la característica de un hombre manso para con los hombres. En este primer elemento que encontramos acá, el saber sobrellevar las injurias, las ofensas y los maltratos. El hombre manso hace esas cosas, hermanos. Y esto el Señor, miren, si hay alguien de acá que dice que no tiene problema con su carácter, con su mansedumbre, le prometo que el próximo tema de la mentira se lo vamos a dedicar a ustedes. Todos tenemos problemas, todos somos probados en este área y todos necesitamos del Señor, todos dependemos del Señor. El segundo elemento que podemos ver acá, que este hombre manso está dispuesto a perdonar y a pedir perdón cuando el caso lo requiera. Qué importante es el perdón, hermanos, y qué difícil a veces de expresarlo, ¿no es cierto? Es difícil. El hombre manso perdona y el hombre manso pide perdón. Y la Escritura nos dice que debemos perdonar a los demás de la misma manera que nos perdonó Cristo. De la misma manera que Él nos perdonó, que Cristo nos perdonó. Debemos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Perdonó nuestros pecados en Cristo. Y acá podemos ver algo respecto al perdón. Y hay tres también elementos a considerar para el perdón. Rápidamente, el perdón de Cristo. ¿Cómo debe perdonar el cristiano? ¿Cómo cristiano yo debo perdonar? Bien, el perdón en primer lugar debe ser real. Debe ser real. Yo perdono a una persona y lo hago conscientemente de lo que yo estoy haciendo. No lo perdono por fe. Te perdono por fe. No, yo te perdono y soy consciente de lo que estoy haciendo, porque lo que Dios hizo en mi vida no fue un simulacro de perdón. Él me perdonó. De una me perdonó, conscientemente. Y Él verdaderamente perdona. Cuando decimos, yo te perdono, es una promesa. Yo te perdono, es una promesa. Y ese es el perdón que tiene que tener el cristiano. Que nunca vamos a volver a tocar ese tema. Ya ese tema quedó en el pasado. Ya eso ya fue. Porque yo ya te perdoné. Y actúo en consecuencias de ese perdón. Y ya esto no se vuelve a tocar más. Ese es el primer elemento en este perdón, de estar dispuesto a perdonar. El segundo es que estamos prometiendo a esa persona que nunca más vamos a volver a hablar del asunto con otras personas. Yo perdono, ese perdón es real, ya queda todo en el pasado, pero eso yo no lo vuelvo a hablar con otras personas. Cuando Cristo me perdona, lo hace efectivamente. Cuando Cristo me perdona, no vuelve de vuelta a sacarme el tema. No vuelve de vuelta a decirme, ¿te acordás lo que vos estabas haciendo?
No, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y Él obra de acuerdo a ese perdón. Y ese mismo perdón es el que un cristiano tiene que tener. Un cristiano tiene que tener. Y en tercer lugar, y esta es la parte más difícil del perdón, estamos prometiendo a esta persona que cuando el diablo, el enemigo de nuestras almas, trae ese pensamiento a nuestra memoria otra vez, lo vamos a rechazar de inmediato. Lo vamos a rechazar de inmediato. Satanás es el acusador. Es el acusador delante del Padre. Nos acusa constantemente. Y Él va a querer tratar de poner esos pensamientos de falta de perdón, de que mi hermano no me perdonó, mi hermano verdaderamente me hizo algo, ¿cómo lo voy a perdonar? Pero acá el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que estar olvidándonos. Y si vienen pensamientos, rechazarlos de inmediato. Rechazarlos de inmediato, de falta de perdón. No volveremos a pensar en el asunto. Eso es, hermanos, lo que significa perdonar. Es lo que significa perdonar. Cómo el cristiano tiene que obrar en ese perdón. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué si no perdonamos de ese modo a nuestros hermanos sus ofensas? Dios, ¿qué es lo que hace? No, tampoco perdona nuestras ofensas. Por otro lado, se trata de un perdón entonces total, completo. Y ese es el perdón que obra el Señor. Noten ahí el Salmo 103, versículo 2. Salmo 103, versículo 2. Dice ahí el salmista: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias. Todas tus dolencias. ¿Notaron el perdón cómo es? Él perdona todas. No solo una parte, no solo una parte de tus pecados. Él perdona todos tus pecados, todas tus iniquidades. Todos nuestros pecados son perdonados cuando vamos a Dios en arrepentimiento y confesando nuestras maldades. Y de inmediato esa comunión es restaurada. Fíjense, cuando Dios me perdona, Dios los perdonó a ustedes. Dios les dijo, bueno, esperen un momento, yo te perdono lo que me hiciste, los pecaste contra mí, ofendiste mi santidad, dice el Señor. Quebrantaste mi ley. Ahora venís a mí en arrepentimiento y fe, yo te perdono, pero déjame que se me pase. ¿Dios dice eso? No, inmediatamente esa comunión es restaurada. Inmediatamente es renovada esa comunión con el Señor. Y eso es lo glorioso del Señor cuando vamos a Él, confesando en arrepentimiento, confesando nuestras maldades. Así que el hombre que dice, podría perdonar cualquier cosa menos esto. Pensemos, hermanos, si Dios hace lo mismo, si Cristo hizo lo mismo, si el Señor, nuestro ejemplo, Jesús, nuestro modelo, Señor, quiero ser imitador de ti. Señor, hazme más semejante a ti, Señor. Pero no en el perdón, Señor. No en ser manso, Señor. Eso lo podemos dejar de lado. Si somos semejantes a Cristo, queremos ser semejantes a Cristo, esto viene dentro del paquete. Esto viene dentro de un cristiano, lo que tiene que hacer. Entonces, si no perdonamos o no perdonamos ciertas cosas, no conocemos la mansedumbre que estamos hablando acá. Todavía no conocemos ese tipo de mansedumbre. ¿Recuerdan cuál es la raíz de la mansedumbre? ¿Cuál es la raíz de la mansedumbre en el cristiano? Un entendimiento de quiénes somos nosotros. El hombre sabe cuál es su verdadera condición delante de Dios y que conoce todo lo que Dios le perdonó. Y a su vez conoce todo lo que Dios le va a seguir perdonando.
Y eso no lo podemos olvidar, porque esto es hasta que yo sea glorificado. Y esto es continuamente, el Señor me perdona. Y este hombre no tendrá problemas en perdonar las ofensas de los demás, porque él sabe que por más lejos que lleguen los demás, nunca, hermanos, nunca, cualquier ofensa que me haga este hombre en esta tierra, debemos pensar que nunca vamos a llegar a la profundidad de lo que nosotros ofendimos a Dios y de lo que se nos perdonó en Cristo. Cualquier ofensa, sea la que sea, cualquier injuria, maldad que me haga un hombre en esta tierra, no llega a lo que nosotros hemos hecho delante de Dios y a lo que se nos perdonó delante de Dios. Una deuda impagable, una deuda impagable. Y eso tiene que estar en cuenta, siempre en mente, en la vida de un cristiano. Y si Dios perdona nuestras ofensas, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás sus ofensas? Pero no solo se trata de un perdón total y real, sino que se trata de un perdón constante, constantemente perdonando. Creo que la palabra perdón tiene que estar en la boca de un cristiano. Perdón y gracias, perdón y gratitud es lo que constantemente tenemos que estar nosotros. Y son dos cosas que nos cuestan muchísimo, nos cuestan. Mateo capítulo 18, versículo 21, dice, entonces, Mateo 18, 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Cristo dijo, hasta 70 veces 7. Continuamente pidiendo perdón. Continuamente pidiendo perdón. O sea, lo que Cristo le estaba diciendo, esto no tiene límites. Esto no tiene límites. El perdón tiene que estar en nuestra boca. Pero el hombre manso, dijimos, no solo conoce por su capacidad, o es conocido por la capacidad de otorgar el perdón, sino también en su capacidad de pedir perdón. Y esto es importante también. Pedir perdón. No solo de otorgarle, sino de pedirle. Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice, porque todos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos. Porque todos ofendemos, ¿cuánto? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por lo tanto, hermanos, todos nos veremos muchas veces en la obligación de pedir perdón. Muchas veces. Algunas personas son muy orgullosas a la hora de pedir perdón. No les sale naturalmente. Pero es por esa raíz del orgullo que tiene el hombre, que tiene el ser humano. No es normal el pedir perdón. Y cuesta. De manera que cuando ven que han metieron la pata con otra persona, en vez de pedir perdón, se empiezan a comportar gentilmente. ¿Les ha pasado? Me ha pasado. Los que dicen así es que le ha pasado. Bueno, no son pecadores como yo. Pero quieren comportarse, saben, ay, le tengo que pedir perdón. Y como no quiero decirle, mira, perdoname, fallé, empiezo a tratarla bien, a hacerle cosas que no hago antes. Y te alcanzo esto. Ay, voy yo. Porque sé que estuve mal. Tengo que pedir perdón. El orgullo, está ahí el Señor trabajando en mi vida. Entonces mirá, perdoname, hice esto mal. Y entonces reemplazamos ese pedir perdón por actitudes, por cosas que hacemos, gentilezas. Y de esta forma tratamos de expresar que hemos obrado mal, pero eso no es lo que se espera de un cristiano. El cristiano ha de ser manso y el hombre manso ha de humillarse pidiendo perdón. Cuando el hombre manso es amonestado, recibe esa amonestación con un espíritu enseñable.
considera lo que se le ha dicho, a su vez también. Y este hombre es convencido también por su pecado y ante Dios ve que si es verdad que ha pecado, entonces tiene problemas en reconocer que ha pecado ante Dios y lo reconoce ante la persona que lo amonestó. Sí, yo estoy siendo convencido de pecado y no lo hice delante de Dios, pero te confieso a vos que pequé. Y ahora entonces tengo un hermano que está escuchando mi confesión, pero a su vez también tengo a Dios de testigo y ahí yo puedo estar pidiendo perdón y ahí mi comunión es restaurada y ahí el Señor sigue obrando en mi corazón. Y esto es importante. El hombre manso está dispuesto a escuchar entonces y a aprender constantemente. El hombre manso está dispuesto a escuchar y a aprender. El orgulloso no puede hacer esto. Un hombre que su orgullo es más fuerte no puede tener estas actitudes. Lo matan, su soberbia lo mata, lo traiciona, pero a su vez lo lleva a vivir una vida miserable, porque no es manso. Siendo pobre de espíritu sabe que no es autosuficiente, lo que veíamos cuando vimos el pasaje de Mateo capítulo 5, allí cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces yo no puedo ser autosuficiente, sabe que no lo sé todo y tengo mucho que aprender, pero a su vez tengo mucho para aprender y que otros me enseñen a mí, continuamente enseñándome. El hombre manso se caracteriza por un trato gentil y considerado. Hermanos, no confundamos la ternura con la falta de carácter. No confundamos que podemos ser mansos, tiernos entre nosotros y somos personas faltos de carácter. No significa eso, o que nos falta firmeza. Pero hay personas que tienen la capacidad de hacer sentir incómodo a todo aquel que tiene a su lado. Son verdaderamente ásperos con otros. No son tiernos. Y no por la firmeza de sus convicciones, sino por la forma áspera y ruda que tratan de imponerse en la forma de sus pensamientos y que quieren hacerse sentir. Y no es una persona mansa. No es una persona mansa. Pero el hombre manso es humilde, gentil y tierno. Tiene esas características. Es humilde, gentil y tierno, pero aún en momentos que tiene que corregir el error, lo hace con un espíritu correcto. Puedo ser gentil, puedo ser tierno, compasivo, pero cuando esto es error, cuando esto está errado, Dios dice que estás pecando contra Él, tenemos que ser rectos. Tenemos que ser convincentes por lo que dice la palabra de Dios. No, yo soy tan amoroso y tan tierno que no voy a corregir a mi hermano el pecado, lo voy a dejar. No, una persona que tiene un espíritu manso va a corregir a ese hermano, va a corregir a esa persona con un espíritu recto, pero a su vez con una actitud de mucho amor, de consuelo y de esperanza, como Cristo hizo con nosotros. Como Cristo hizo con nosotros. Y el tercer elemento que podemos ver en la mansedumbre, lo que Jesús nos está hablando, es cómo podemos desarrollar esta virtud. Cómo se puede desarrollar la virtud de la mansedumbre. Y consideremos el alto valor que posee la mansedumbre. Tenemos que considerar, hermanos, que la mansedumbre tiene un precio que no tiene valor. Si nosotros no tenemos mansedumbre, o si nosotros no poseemos esto que Cristo nos dice que tiene que tener un cristiano, nosotros podemos vivir vidas miserables. Y si nosotros no nos conducimos con mansedumbre, hemos de estar perdiendo muchísimas cosas. Entonces yo tengo que ver cuál es ese valor, el alto valor. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura, donde está nuestro corazón, allí está
nuestro tesoro. Allí está nuestro tesoro. Si nosotros valoramos esta gracia por la que vale, haremos un esfuerzo enorme por obtenerla, sin importar lo que hay que sacrificar. Un hombre manso no le importa su reputación. No le importa, recuerdan como veíamos el domingo pasado, caerse del pedestal, porque él ya no está en el pedestal, él sabe que está en el suelo. Él sabe que todo es por la gracia de Dios. Y él sabe que no se va a levantar en orgullo, porque todo es la obra del Señor. Pero sabe bien sus convicciones, es firme. Si nosotros valoramos esta gracia por lo que vale, vamos a hacer ese esfuerzo enorme por obtenerla. Y el primer paso para desarrollar esta virtud en nuestra vida consiste en darle el valor que tiene. El valor que tiene la mansedumbre. El verdadero adorno de un cristiano, sea hombre, sea mujer, consiste en saber moderar el espíritu a través de la gracia de la mansedumbre. Que Dios moldee mi vida a través de la gracia de la mansedumbre. Y hermanos, les invito a hacer un ejercicio mental en esto. Pensemos por un momento, ¿cuáles son las personas con que más tiempo nos gusta pasar? A algunos se le va a cruzar por la cabeza, a alguien que hablan a veces, que le gusta pasar tiempo charlando, conversando, le es agradable esos momentos. Y el 99% no lo haría con una persona que es soberbia, orgullosa, arrogante, que se la sabe toda, que no es enseñable. No lo hace. Y tal vez a ustedes no se le cruzó una persona como esa. Y nosotros, hermanos, tenemos que ver que las personas que más llaman la atención a nosotros o al hombre en general son las personas que son mansas, que son tranquilas. Llama la atención, sobresalen de los demás. Sobresale del resto. Y a nosotros nos llama la atención y nos agrada a algunos estar delante de una persona gentil, nos agrada estar delante de una persona mansa. ¿Y eso por qué? Y eso es lo que la Escritura dice. Por eso el Señor nos está diciendo que lo van a traer con ese espíritu afable y apacible. Vamos a traer a otras personas con un espíritu afable y apacible hacia Él. El verdadero adorno de un cristiano, sea hombre o mujer, consiste en moderar el espíritu. Y Pablo nos dice que eso es el principal vestido que deben tener los escogidos de Dios. El principal vestido que deben tener los escogidos de Dios. Noten ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Notaron ahí, hermanos? Dice la Biblia de las Américas, otra traducción, dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Dios nos está diciendo que nos tenemos que vestir, que nos tenemos que revestir de estas cosas. Y ahí la característica que identifican a los escogidos de Dios. Y si vamos a traer a los demás al Evangelio, es porque vamos a manifestar esta cualidad tan rara de ser una persona mansa. Y es algo que muchos van a ver. ¿Quién es un cristiano? ¿Cómo reacciona ante la ofensa, ante el enojo? Y es una condición o es una cualidad rara. Aquel que es manso, el mundo los ve como raros. ¿Por qué es raro en este mundo tan agresivo? Es raro en este mundo donde se va al choque, a la confrontación constantemente.
a reclamar los derechos y se va a la lucha y a las armas. Es raro ver una persona mansa. Llama la atención lo que estas personas hacen y se comportan con los demás. Y la mansedumbre es estimada como una joya de mucho valor, y no solo porque Dios la valora de este modo, sino que debemos considerar que la mansedumbre dará tranquilidad y descanso a nuestras almas. ¿Quién es tranquilo? ¿Una persona mansa o una persona que está constantemente pensando en agredir? Su espíritu está inquieto, es impaciente, se enoja por cualquier cosa. ¿Quién estará más tranquilo? El descanso que nos dará la mansedumbre a nuestra alma. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Veamos de vuelta el ejemplo supremo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuáles son las consecuencias de ser manso y humilde de corazón? ¿Qué va a dar Él? Y dará descanso para vuestras almas. Van a hallar el descanso para vuestras almas. ¿Pero cómo? Si son mansos y humildes, van a tener ese descanso. El descanso del alma y la mansedumbre están íntimamente relacionados. Y las personas que desconocen esta virtud padecen de muchos conflictos internos. Y hermanos, hasta de muchos malestares físicos. Muchas enfermedades psicosomáticas, muchas enfermedades cardíacas son consecuencia de no tener un espíritu manso, de no ser mansos. Trae enfermedad a nuestros cuerpos, malestar físico. Pero el peor padecimiento que tiene esta persona no solamente es el físico, se puede solucionar con un tratamiento. Lo peor es el malestar de su alma. Eso es lo peor, el malestar de su alma. Las personas que no tienen mansedumbre viven amargadas, irritadas, y lo que es peor, le hacen la vida imposible a los demás. Nadie puede vivir con una persona así. Cristo dijo que los mansos y los humildes hallarán descanso para sus almas. Así que antes considera esto, mi hermano, hermana, que hoy están acá. Consideren esto. Consideren el valor que tiene la mansedumbre. Consideren el valor que Cristo le da a la mansedumbre. No es poca cosa que el Señor nos diga que tenemos que ser mansos y humildes para vivir solo un rato del cristianismo, un rato en nuestra vida. El Señor nos dice que tenemos que ser así toda nuestra vida, ser mansos y humildes. Considerar, ¿vale la pena tirar por la borda mi tranquilidad por esto que me dijo, me hizo? ¿Vale la pena que yo me irrite con esta persona, me enoje con esta persona y tire a la borda toda la mansedumbre y toda la tranquilidad de mi alma por esto? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena para mi alma? Algo tan preciado, fue tan grave esa ofensa para perder este don tan preciado. Y vamos a ver esto con una ilustración. Imaginen, hay un hombre manejando en el auto tranquilamente. Se pone otro hombre al lado de él, manejando. El primer hombre tiene en su asiento un lingote de oro, de mucho valor. Y este hombre que se le pone al lado, comienza a insultarlo, y él tiene barro en su asiento. Y agarra así una bola de barro y le tira el barro a este hombre. Y el hombre, con el lingote de oro, tanta bronca, agarra el lingote de oro y se lo revolea. ¿Qué pensaríamos si vemos esto en la calle, esta actitud? Este hombre es un tonto. Tiró algo tan preciado por enojarse, y a veces sucede esto. Echamos por la borda, le tiramos la mansedumbre, algo con tanto valor, porque solamente nos arrojaron barro. Solamente nos dijeron algo que nos hirió nuestro orgullo y nosotros tiramos algo tan valioso y tan preciado como lo es
la mansedumbre. No perdamos la mansedumbre, hermanos, la tranquilidad de nuestras almas. Pocas personas son tan miserables como aquellas que carecen de mansedumbre. Y lo vemos a diario, discutiendo por todo, quejándose por todo, renegando en la calle con los demás, discutiendo con su esposa, discutiendo con sus hijos, una y otra vez. No tienen paz, no tienen paz, quejándose por todo. La tranquilidad de sus almas se vuelven personas miserables que no saben descansar, no saben descansar. Imítenme, dice el Señor, y hallaré descanso para vuestras almas. Consideremos esto, mis hermanos, y pidamos a Dios una doble gracia para poder moldear nuestro espíritu. Hemos recibido la gracia, el favor de Dios, su regalo, su don. Señor, necesitamos tu gracia. Y Él obra en nosotros, y obra y gracia sobre gracia, y Dios lo hace. Pidámosle al Señor, ayúdanos, Señor, para poder moderar nuestro espíritu, pero no olvidemos que la gracia de Dios es suficiente, pero recordemos que no tenemos la capacidad de desarrollar esta característica por nosotros mismos. Por nosotros mismos necesitamos al Señor, pero tampoco se va a desarrollar esta característica con la labor consciente de nosotros mismos. ¿Somos conscientes de lo que Dios dice en su palabra acerca de la mansedumbre? ¿Me está convenciendo a mí? ¿Está convenciendo mi alma que yo tengo que hacer esto? Lo que dice Jesús. Cuando leo a diario la palabra de Dios, cuando escucho la palabra de Dios, cuando me hablan la palabra de Dios, cuando oro, ¿soy consciente? ¿Necesito ser manso? Dios lo dice, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Imítenme, dice el Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vestíos. Lo leímos. Vestíos. Así que la clave está en hacer uso de los medios que Dios nos ha provisto, en dependencia siempre del Espíritu Santo. Vestíos. Para concluir, hermanos, no desmayemos, no desmayemos. El Señor todavía está obrando en nosotros. No nos desesperancemos. El Señor todavía tiene que trabajar en nosotros. Son años de esta vida, de estar pecando, de mi orgullo. El Señor tiene trabajo todavía en mi vida. Y tiene mucho trabajo por hacer todavía. Pero no desmayemos. Dios nos ha dado los recursos necesarios, pero seamos fieles y sabios en emplear estos recursos. Seamos sabios en cómo yo me estoy ocupando de mi santificación, de mi salvación con temor y temblor. Que yo veo todo lo que me dice la Escritura, cómo me tengo que comportar, cómo me tengo que despojar y cómo me tengo que vestir. Entonces yo lo debo hacer. Es un mandato de Dios. No porque sea un Dios caprichoso, sino porque sabe lo que es mejor para mi alma. Sabe lo que es mejor para mí. Aunque no lo querramos o nos cueste, sabe que es lo mejor. Y sabe que la mansedumbre va a traer paz a mi alma. Aprendamos de Jesús. Aprendamos de Él. Que Él es manso y humilde de corazón. Y que podamos hallar ese descanso para nuestras almas. Que podamos vivir así. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias. Ejemplo nos has dejado, Padre, para que andemos en tus pisadas. Y, Señor, nos has hablado. Y hoy, Señor, te ruego que puedas, Señor, obrar en nosotros con tu poder como lo has hecho siempre. Y te ruego, Padre, que esta exposición, Señor, tú sabes, conoces mi corazón, con las imperfecciones y errores, Señor, que haya podido persuadir a mis hermanos y persuadir mi propia alma de lo que hay que hacer. Señor, te ruego que podamos prestar atención a estas cosas. Perdónanos cuando somos impacientes con lo que nos rodean,
con los cercanos, con los que no conocemos. Ayúdanos, Señor. Ahora hemos conocido esto y ahora, Señor, si nuestros ojos fueron iluminados a esta verdad, debemos ajustarnos a esta verdad, Señor. Ayúdanos a caminar y ser ejemplo a los demás. Ayúdanos a vivir un cristianismo auténtico, Señor. Ayúdanos. Te damos gracias, Padre, porque nos has provisto todos los medios para poder crecer en esta gracia. Ayúdanos a ser sabios, de poder tomar estos medios para poder crecer en nuestra santificación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.